Hola, esto es Semana 420, un programa donde comentamos una selección de notas que tienen que ver con la planta de cannabis y sus múltiples intersecciones en el mundo. Soy Osvaldo Olivas desde Tampa, Florida. Hoy estaremos revisando algunos acontecimientos noticiosos en torno a la planta y fenómenos relacionados con la misma en diferentes partes del mundo. Recuerdo que el objetivo de este programa es aportar al entendimiento de los fenómenos, de todo lo que ocurre, muchísimas cosas que ocurren alrededor de esta planta, Cannabis sativa L, sus múltiples variedades y sus múltiples puntos que toca en la sociedad. Comenzamos con lo que ocurrió días atrás en Tailandia. ¿Qué está pasando en Tailandia? El gobierno de Tailandia hizo oficial días atrás. ¿De acuerdo? Hay muchos reportes sobre esto. Vamos a ver uno de el medio de Qatar, Al Jazeera. En Tailandia, el gobierno cambió las reglas en torno al acceso al cannabis. ¿Qué ocurrió? De ahora en adelante, las personas que quieran comprar cannabis, flor de cannabis o sus derivados, van a necesitar acudir primero con un médico que les dé una receta, una prescripción, una recomendación para que puedan adquirir cannabinoides, cannabis y sus derivados. ¿Qué pasó? ¿Cómo llegó a esto Tailandia? ¿Qué está pasando en Tailandia? En 2022, hace 3 años, el gobierno que estaba en el poder en ese entonces en Tailandia eh, descriminalizó la posesión y el consumo de cannabis. Buscaban crear una regulación que tuviera pues mantuviera a raya el asunto del cannabis. Se descriminalizó y eso provocó un boom. Se calcula que en este momento existen en Tailandia cerca de 6.000 dispensarios, 6.000 tiendas de cannabis, donde cualquier persona mayor de edad puede ir a adquirir cannabis. Que cabe señalar que el cannabis que es legal es el hemp, es el cáñamo, pero no hubo un control. Entonces hay muchas variedades, incluso altas en THC disponibles en Tailandia. Y es una industria que tiene un valor de cerca de $1.000 millones. Ahora en 2025, 3 años después de la descriminalización, la legalización de Tailandia, esta legalización generó una serie de problemas para el país. El objetivo del gobierno en turno era descriminalizar y luego ir estableciendo una serie de regulaciones para mantener a raya, mantener un control. Pero aparentemente es uno de estos países donde no es tan fácil imponer regulaciones o establecer regulaciones. Entonces creció de forma desmedida, provocando efectos colaterales. Por ejemplo, se incrementó el cultivo de cannabis con fines de exportación ilegal. Tailandia se convirtió en una potencia productora de cannabis ilegal con destino a Europa y otras partes de Asia. Además, está afectando negativamente, aseguran algunos grupos que están en contra de la legalización, que está afectando negativamente al turismo de Tailandia, que también está trayendo a
ciertos turistas que no quieren que vayan, consumidores de cannabis. Entonces, el gobierno en turno ahora, 2025, 3 años, pues ya no es el mismo, es un poco más conservador y dieron marcha atrás a esta legalización, descriminalización. Y esta semana el Ministerio de Salud estableció en Tailandia que de ahora en adelante los tailandeses van a necesitar acudir a un médico que les prescriba cannabis para poder tener acceso. Y esto va a ser un duro golpe para esta industria del cannabis en Tailandia, que vivió 3 años, una gran cantidad de inversión hubo. Habrá que ver cómo es el enforcement, cómo es la aplicación de la ley de la nueva regulación en Tailandia. Sin duda, muchos de estos 6,000 dispensarios, muchos van a desaparecer. Eso es lo que ocurre en esa parte del mundo. Fueron casi 3 años de legalización. Y ahora vamos a ver qué es lo que ocurre cuando el gobierno trata de dar marcha atrás en este tema. Es un asunto interesante. En otras noticias de esta semana que tienen que ver con Estados Unidos, en Delaware, el estado de Delaware, de acuerdo con un reporte de MJB's Daily, especializado en la planta, noticias de la planta de cannabis a nivel empresarial aquí en Estados Unidos, reporta que Delaware lanzará las ventas de cannabis recreativo el próximo 1 de agosto de 2025. ¿De qué va esto? Delaware legalizó el uso adulto hace 2 años. Fue hace 2 años, sí, en abril de 2023. En abril de 2023, el entonces gobernador promulgó la ley que legalizó el uso adulto. Y hasta ahora, 2 años después, va a comenzar la venta de cannabis de uso adulto en el estado de Delaware. Fue en su momento el estado 22 en legalizar el uso adulto, o también conocido como uso recreativo. No es lo mismo, pero se utilizan como sinónimos. Y en la actualidad hay 24 estados que han legalizado el uso adulto. De los 50 estados de aquí de Estados Unidos, de la Unión Americana, sí, 40 cuentan con una legalización a través del programa medicinal, de cannabis medicinal, que es que los consumidores de cannabis son pacientes porque tienen que acudir con un médico que los evalúa. Las evaluaciones son muy simples, la verdad, no es nada complicado, es una entrevista. Y eso le da una recomendación para que pueda tener acceso a comprar cannabis en dispensarios autorizados. Así funciona. De alguna manera, el programa de cannabis medicinal es una legalización del uso adulto también, convirtiendo a los consumidores en pacientes. Entonces, Delaware comenzará 2 años después de la legalización a vender en dispensarios. Siempre hay un proceso burocrático desde que se anuncia la legalización hasta que se convierte en una realidad. Un ejemplo de esto mismo es en el estado de Nebraska, de acuerdo con un reporte de la organización activista Normal. Es una organización activista en temas de la planta de la legalización, no es un medio de comunicación. Pero reporta una noticia y luego hace un comentario editorial que en el estado de Nebraska, la Comisión de Cannabis aprobó medidas regulatorias de emergencia prohibiendo que los pacientes tengan acceso a productos comestibles de cannabis y bebidas, así como flor de cannabis. Las nuevas reglas fueron
hechas ley esta semana por el gobernador republicano Jim Pillen se mantendrán en vigor hasta septiembre 28. ¿De qué va esto? El año pasado, el estado de Nebraska, en las elecciones de noviembre, había un par de... junto con las elecciones de presidenciales también hubo referendo de algunas leyes políticas en todo el país, y en Nebraska votaron si se legalizaba o no el cannabis medicinal, un programa de cannabis medicinal. Ganó el sí abrumadoramente con el 70%, ¿ya? El 70% de los electores del estado de Nebraska quieren que se legalice el cannabis medicinal como en otros estados que lo han hecho. Pero los políticos del estado de Nebraska son republicanos, un estado republicano, le están poniendo trabas a esta legalización aprobada por el voto popular. De hecho, intentaron quitarla por completo, y como tiene que continuar, están haciendo que se legalice lo menos posible. Entonces, solo habrá acceso a pastillas, a tabletas orales, cápsulas, tinturas, extractos de aceite, supositorios y parches de la piel, transdermales, con cannabinoides. Entonces quedan fuera de este programa los comestibles y la flor de cannabis. Entonces así es lo que está ocurriendo en Nebraska. Este es un fenómeno también político. En algunos lugares los votantes, los electores dicen que sí, dicen que están a favor de la legalización, y los políticos que están en el poder en ese lugar no les gusta porque va contra sus ideas, o consideran que la gente está equivocada, que la mayoría de la población, el 70% de los electores, están equivocados, y que ellos, un pequeño grupo, pueden pensar por lo que es mejor para todos. Así funciona la política. Entonces el caso de la planta es un gran ejemplo, y no es el único. En este programa nos enfocamos en lo que trata con la planta, pero los temas que toca también aplican para muchísimos temas similares. En otras noticias, esta semana también California, a partir del 1 de julio, va a subir el precio del cannabis, de la marihuana legal, porque entró en vigor un nuevo impuesto, y ahora el tax que van a pagar los consumidores de cannabis, que hasta días atrás era del 15%, ahora será del 19%, va a subir 4% el precio del cannabis en California. De acuerdo con varios reportes, empresarios y defensores, activistas de este tema, así como de la industria del cannabis, señalan que esta medida podría fortalecer el mercado ilícito y debilitar a los operadores legales. ¿Qué tanto va a subir? 4%. Hay reportes que una visita al dispensario alguien en promedio en California se gasta $120 en productos de cannabis. Entonces va a pagar unos $5 más, 125. Entonces 4% sube el precio del cannabis en California. En otras noticias también se le dio un poco de difusión al boxeador retirado, recientemente tuvo una pelea, Mike Tyson. Estuvo en Fox News, una entrevista para Fox News, porque junto a otros atletas, aquí se viene la imagen de Fox News, Mike Tyson, Kevin Durant, Allen Iverson, Roy Jones, Des Bryant, Antonio Brown, Ricky Williams, atletas
varios de ellos son empresarios de la industria del cannabis, son inversionistas de la industria del cannabis. Le enviaron una carta al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidiéndole que actúe en materia de legalización del cannabis. Y Mike Tyson en particular, en esa entrevista con Fox News, habla en la carta y en la entrevista habla Mike Tyson de la promesa que hizo en 2020 el presidente Biden y que no cumplió de legalizar la planta. Al final lo único que hizo Biden y que no se concretó, y de lo que habla Mike Tyson, fue la reclasificación, y Mike Tyson le está pidiendo al presidente Trump que cumpla con la reclasificación. Schedule 1 from 1 to 3, you have to believe cannabis is in the same category as heroin. How do you categorize it with heroin? Está hablando Mike Tyson de la reclasificación del cannabis. Es un proceso que está ahorita ocurriendo. Comenzó hace un par de años durante la administración de Joe Biden, quien dio instrucciones a su gobierno, al gobierno federal, para que tomara medidas para cambiar a la planta de cannabis de la lista 1 de sustancias controladas de la DEA a la lista número 3, recategorizar a la planta en la ley federal. Es lo que dio la instrucción el presidente Joe Biden en su momento, pero lo que ocurrió, que parecía que iba a tardar y iba a ocurrir, se enfrentó con un tope burocrático en la DEA. Voy a buscar la lista de sustancias controladas de la DEA, donde aparece la planta de cannabis. De esto es de lo que estamos hablando. Pero bueno, mientras vamos a escuchar un poco lo que dice Mike Tyson. Anybody that ever smoked cannabis know there's no comparison. And that's just ridiculous. So we're working on making a Schedule 3 and open up safe banking, because there's over 500,000 people that can't get loans because they're in the... Mike Tyson está hablando de que si se mueve la planta de cannabis, aquí está, voy a entrar al sitio de la DEA. Este es el sitio de internet de la DEA, Administración United States Drug Enforcement Administration. Y aquí viene, en categoría 1, están drogas, sustancias o químicos que pueden ser definidos como drogas sin uso medicinal o médico aceptado y que tienen alto potencial para el abuso. Y algunos ejemplos son la heroína, el ácido, el LSD, la marihuana, el éxtasis y el peyote. Y luego viene el 2, en el 2 está el Ritalin, la cocaína, las metanfetaminas, metadona, el fentanilo. Es más peligroso el fentanilo. Es menos peligroso el fentanilo en las leyes federales de Estados Unidos que la marihuana. Y en la lista 3 es donde se encuentra en este momento la ketamina, la testosterona, los esteroides anabólicos, el Tylenol con codeína. Se quiere cambiar. La instrucción que dio el presidente Joe Biden es pasar aquí la marihuana de aquí, de este párrafo, a la lista 3. Y eso beneficiaría principalmente a las empresas que en este momento producen cannabis en los mercados donde se ha legalizado a nivel estatal, aunque seguiría siendo el nivel ilegal a nivel federal, porque estaría en la lista 3, no se estaría legalizando. Le daría acceso a los bancos y a las empresas de cannabis, les daría acceso a los bancos y al sistema financiero, porque actualmente no lo tienen. Una empresa que toca sustancias de la lista 1 y la lista 2 no puede tener acceso al sistema bancario, ¿ya? De eso se trata la reclasificación del cannabis que está promoviendo Mike Tyson y sus amigos empresarios de la planta, que
que se mueva de la lista 1 a la lista 3 para, por ejemplo, poder deducir gastos. Estas empresas no pueden deducir costos como cualquier otra empresa. ¿Por qué? Porque tocan una sustancia, producen una sustancia en la lista de la lista 1. Si estuvieran en la lista 3, podrían tener ese relief fiscal, esa ayuda fiscal de poder deducir gastos. Cannabis business alone, and that's just so ridiculous. It's such a great income of insurance for the country, and income for the country, and I just can't see it. It's just ridiculous. Mike Tyson hablando de cómo es que es ridículo que se mantenga en la lista 1. I know in your letter you highlighted 3 main points to the proposed reform. Can you go through those points for our audience? Absolutely. As I was speaking and saying earlier, cannabis has been labeled a label 1 narcotic, and that's... Sí, está mencionando sobre la carta que le enviaron al presidente Trump. ¿Cuáles son los puntos que tocó? In the same category. Mike Tyson dice que no puedes dar la planta de cannabis en la misma categoría. No, that's not true, and it's just ridiculous. So, Mike, I guess, and we're I know also you know. Hey, excuse me, I'm sorry to interrupt. We're also working on clemency. We're also working on clemency because there's people that's still in prison, been in there for 15 years, got enormous amount of time, and it's ridiculous. Exacto, también las penas por posesión. Sigue personas en la cárcel. No hay prisioneros, no hay presos por posesión simple de cannabis a nivel federal, pero sí lo hay en los estados. En los estados es donde están todos los decenas de miles de reos, prisioneros que fueron declarados culpables por delitos relacionados con la planta, haciendo cosas que hoy son consideradas legales, como vender cannabis. For cannabis. Can you believe the rest of your life is going to be spent in prison because of a plant? Y este es un argumento que se utiliza mucho en la industria del cannabis. ¿Cómo puede ser que alguien esté en prisión por la posesión de una planta? There's a lot of people that find that ridiculous. So, Mike, I know you support the president. I know you're all friends as well. But he has traditionally been against drugs and drinking. How has the conversation been with him? Well, listen, that's the first... Me pregunta el sujeto de Fox News, Mike Tyson, que señala que el presidente Donald Trump ha dicho muchas veces que él está en contra de las drogas y el alcohol. Eso es verdad, en muchas entrevistas lo ha señalado. Su padre era alcohólico y lo dejó muy alejado de ese tipo de sustancias, al menos. Y le pregunta que si esto puede influir en la decisión de legalizar o no, o hacer la reclasificación, que no es una legalización. We're making it categorizing it as a drug. It's not a drug. It's a medicine. It's just not labeled as a medicine because we never use it, but it's being pretty much... Eso que dice Mike Tyson es algo interesante. ¿Es el cannabis una droga o una medicina? Dice Mike Tyson que no es una droga, que es una medicina. Aquí va. Todas las medicinas son drogas, pero no todas las drogas son medicinas. Hay sustancias que son drogas que no tienen ningún uso medicinal comprobado, uso médico. Justo las de la lista 1 de las sustancias controladas se supone que esos son. Y se considera, en años recientes se considera más ahora que la marihuana, el cannabis puede ser una medicina. Es una medicina, incluso la FDA ya lo aceptó en este proceso de reclasificación, un documento muy extenso que se publicó hace más de un año. La FDA, o sea, el gobierno de Estados Unidos aceptó que el uso médico de la planta, eso ya es algo confirmado por las autoridades, pero no se ha trasladado a mover burocráticamente a la planta en la lista de sustancias controladas.
Entonces, es una medicina, sí, tiene usos medicinales la planta para casos de epilepsia, para ayudar a personas con náuseas y vómito, algunas personas en algunos tipos de dolores neuropáticos, etcétera. Entonces sí hay usos confirmados clínicamente, evidencia clínica confirmada de que el cannabis puede ser una medicina. Ahora también es una medicina. Ahora también puede ser una droga porque puede llevar al abuso, es una sustancia de la que se puede abusar en el sentido de en años recientes la disponibilidad que ha traído la legalización de cannabis ha acercado a muchos consumidores con ciertas predisposiciones genéticas o cierta también de su experiencia clínica previa, y abusan, son personas que tienen tendencia al abuso de sustancias, de cualquier sustancia, se enganchan con concentrados de THC muy altos en potencia, hasta 70% de THC concentrados. No es lo mismo que un joint, que es la planta como tal, o sea, la flor molida, y es lo que se fuma, y tiene la potencia que trae esa variedad, que también es mucho más alta que hace 15, 20 años. Ahora están arriba del 20% de THC, cuando hace 20, 30 años no pasaban del 10%. Pero el abuso de concentrados está generando problemas de salud pública, especialmente en quienes generan un síndrome llamado síndrome de hiperémesis cannabinoide, que se da tras el abuso prolongado de concentrados de THC. Eso también es un factor. Entonces, la planta de cannabis es una medicina, sí, para pacientes que lo necesitan. También es un remedio terapéutico para los consumidores, pero también puede ser una droga. Okay. Dealt with now. I know And the you. officers, yes, go ahead. I know you said in the letter that in most of these states, it's legal to smoke marijuana. And some of these people that are incarcerated have really lengthy sentences. Are those... Bueno, entonces Mike Tyson trae esta campaña en colaboración con otros deportistas retirados, empresarios, todos de la comunidad negra, retirados y que ahora son empresarios de la industria del cannabis. Algunos solo prestan su nombre, otros sí han invertido cantidades considerables, algunos apoyan empresas que tienen este enfoque de ayudar a las personas, enfocarse en ayudar a las personas que fueron víctimas de la guerra contra la marihuana, cuando era ilegal en la mayoría de los estados. Ahora es legal en la mayoría, no en la mayoría de los estados, son 24, pero sí para la mayoría de la población. Entonces, la mayoría de los estadounidenses, las personas que viven en Estados Unidos, tienen acceso legal al cannabis, la mayoría. Entonces, de eso va lo que la campaña de Mike Tyson, interesante. Tal vez lo escuche el presidente, esto ya es una suposición mía, ¿no? Que ya ven que al presidente Donald Trump le gusta juntarse con las celebridades y parece que les pone atención. Hasta el momento, en lo que van ya de los 6, 7, de los meses que lleve la administración Trump, no ha habido algún indicio de que vaya a ocurrir la reclasificación o una posible desclasificación, que es quitar la marihuana totalmente de la lista de sustancias controladas de la DEA, y esto significaría que sería responsabilidad de cada estado, ¿ya? Si se desclasifica, o sea, si se remueve, se quita de la lista de sustancias controladas, cada estado tendría que tomar su propia decisión, como en muchos otros temas polémicos o no para la población. Es interesante lo que ocurre, ya veremos si
hay indicios. En Washington, para la ley agrícola, se va a actualizar la ley agrícola, debe actualizarse cada 5 años, cada 4 o 5 años. Ahorita están retrasados 2 años en eso, entonces sigue vigente la ley agrícola de 2018, que fue la que legalizó el hemp, el cáñamo, que son todas las variedades de cannabis con hasta 0.3% de THC. Solo hay una planta de cannabis. El cáñamo o hemp son las variedades de esa planta, que tiene muchísimas variedades que son bajas en THC y son altas en CBD y otros cannabinoides. Entonces, todo indica que el asunto del hemp, del THC, se va a abordar en la próxima ley agrícola. Va a haber cambios en la regulación. Van a tratar de eliminar una serie de áreas grises que hay en la regulación del hemp, porque hay loops legales que algunos están aprovechando, y considera que puede ser un problema de salud pública el acceso a intoxicantes derivados del cáñamo, del hemp, con THC de hemp. Es todo un tema. De eso va. Esos fueron algunos de los noticias, acontecimientos relacionados con la planta de cannabis en días recientes. Esto fue semana 420, un esfuerzo por aportar al entendimiento de muchos temas a partir de lo que ocurre alrededor de la planta de cannabis sativa. Por regular, este programa se ha venido haciendo durante más de un año los domingos. Lo he venido grabando los domingos, pero esta temporada voy a estarlo subiendo, haciéndolo los viernes por la tarde o por la mañana, antes del fin de semana. Soy Osvaldo Olivas desde Tampa, Florida. Muchísimas gracias por su atención.